todo el tema de poblaciones. Entonces, hasta ahora habíamos visto como sistema de apareamiento el apareamiento aleatorio, que se llama panmix. Panmixia, bueno, pan significa todo y mixia mezcla. Entonces era el sistema que dependía simplemente de la frecuencia de los individuos para calcular la probabilidad de que se aparearan. Entonces, bueno, eso sería que los individuos de la población se apareen al azar. En ese caso, que era una de las condiciones del equilibrio de Hardy-Weinberg, podemos calcular las frecuencias genotípicas, P grande, H y Q grande, a partir de las frecuencias alélicas, con la relación P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado. Eso a modo de repaso lo que vimos el miércoles. Ahora entonces lo que vamos a ver son otros sistemas de apareamiento no aleatorios. Y la consecuencia de que los apareamientos no sean al azar es que se modifican las frecuencias genotípicas en la generación siguiente, pero no se modifican las frecuencias alélicas. Eso también lo habíamos visto en la clase pasada. Recuerden que el sistema de apareamiento lo que determina va a ser la estructura de una población, es decir, sus frecuencias genotípicas. Para un parámetro, para medir qué tan panmíctica es una población, es el índice de panmixia. Acá está, bueno, primero descrito cuál es la fórmula que tenemos para los heterocigotas esperados. Y si nosotros comparamos los heterocigotas observados respecto a los esperados, tenemos el índice de panmixia. Este índice puede ir de 0 a 1. 1 sería el caso en donde los heterocigotas observados coinciden con los esperados. En realidad puede ser mayor que 1 si hubiera un caso en donde los heterocigotas observados son mayores a los esperados. Y se acerca a 0 en el caso en donde no hay heterocigotas, que podrían ser en las poblaciones autónomas. Ya lo vamos a retomar más adelante este índice. Ahora vamos a hacer un ejercicio de la guía práctica. El ejercicio 2 es el ejercicio resuelto de la guía práctica, porque ya que estamos, lo vamos a resolver porque alguien preguntó en el foro sobre este tema, que no les quedaba claro cómo es el tema de analizar las gametas, no, las frecuencias genotípicas en localidades y luego calcular también las frecuencias en una media de las localidades. Esto tiene que ver con lo que yo les decía también al principio, de cuando uno ve una población o analiza una población en estudio, no sabe a priori si va a ser una sola población mendeliana o si estamos hablando de distintas subpoblaciones y que quizás, bueno, intercambian genes por migración, pero se comportan como dos poblaciones mendelianas distintas. Y yo les decía que para saber esto uno tiene que estudiar sus frecuencias genotípicas y, bueno, génicas. Entonces en este caso nosotros tenemos dos localidades que tienen determinadas frecuencias genotípicas, y luego si nosotros hacemos el promedio de cada una de estas frecuencias genotípicas, tenemos la media de toda la región. Podemos calcular el índice de panmixia para cada localidad o con los valores de las medias de la población, que sería como considerarlas una sola población. Y entonces ver si se está comportando como una población entera o son dos subpoblaciones. Empecemos por la localidad de 1. Uno entonces calcula, bueno, antes del índice vamos a calcular la heterocigosis observada. La heterocigosis observada es la que vemos ahí directamente, tendríamos en la población 1, 0,18. Y la heterocigosis esperada tenemos que calcularla. ¿Qué tenemos que calcular primero? Bueno, Q lo tenemos acá, pero si no lo teníamos, lo calculamos como la mitad de los heterocigotas más los homocigotas recesivos. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Está bien, sí, Q sería el de los recesivos. Sería Q grande más la mitad de H, ya que, bueno, en este caso justamente estamos queriendo ver si esta población está en panmixia o no.
nunca podríamos usar la raíz cuadrada de Q grande para calcular Q chica. Y bueno, en ese caso sería 0,81 más, más la mitad de h, claro, 0,9. A 0,9, 0,09, 0,9. Bien, entonces con Q ya tendríamos P también, que es 0,1. Y entonces la heterocigosis esperada en la localidad 1 va a ser 2 por 0,9 por 0,1. ¿Eso cuánto nos da? ¿Alguien lo puede sacar? ¿Pablo ya lo sacó mentalmente? ¿Estamos todavía medio dormidos? 0,18, profe. 0,18. 0,18. Bien. Entonces vemos que la heterocigosis esperada es igual a la observada. Entonces el índice de panmixia nos quedaría 0,18 dividido 0,18. Y nos da 1. Hacemos lo mismo con la población 2. La heterocigosis observada es 0,5. La esperada sería, acá nos da también el Q. No, perdón, este. Q0,5. Sería 2 por 0,5 por 0,5. O sea, 2 por P por Q. Y esto nos da 0,5. Vemos que entonces este era el índice de panmixia de la población 1. La población 2. También estaríamos hablando de una población panmíctica. Cada una de estas poblaciones son panmícticas, es decir, que se cumple el apareamiento al azar, aleatorio. Pero ¿qué pasa si tomamos las frecuencias medias, que sería entonces considerarla una sola población a estas dos localidades? En ese caso los observados serían 0,32, 34, y los esperados serían 2 por 0,7 por 0,3. Esto nos da 0,21 por 2, 0,44. 42. Creería que está bien, ¿no? Y el índice de panmixia, como vemos, acá ya no se va a cumplir, no nos va a dar 1. Nos va a dar 0,34 dividido 0,42. Voy a calcular. Nos da 0,81. 0,81. Bueno, como ven, entonces, ambas poblaciones, cada una se comporta como una unidad. Son individuos que se están reproduciendo sexualmente y compartiendo un pozo génico, pero si las consideramos como una sola población, nos disminuye este cálculo del índice de panmixia, y es porque no estarían reproduciéndose entre todos al azar, sino que bueno, son justamente dos poblaciones. Y para eso nos sirve el índice de panmixia, nos da una idea de si la población que estamos analizando se está comportando como una unidad, una población mendeliana, que sería una unidad evolutiva, o si hay subpoblaciones. También vamos a ver que el índice de panmixia puede disminuir cuando hay endogamia, es decir, que los apareamientos no son al azar. ¿Hasta ahí quedó claro el uso del índice de panmixia? Sí, profe. Vamos a repasar brevemente los casos de apareamientos no aleatorios, pero que como están en el video no nos vamos a detener tanto. Por un lado teníamos los apareamientos clasificados o selectivos, que son en base al fenotipo. Tendríamos el caso de la homogamia o apareamiento clasificado positivo, que es cuando los fenotipos similares tienden a aparearse por encima de lo que se aparearían en panmixia, ¿no es cierto? Esto lo que produce es un aumento de homocigotas, pero solamente para genes que tengan que ver con el fenotipo del apareamiento. Como lo dice también en el video, en los pájaros estos, entonces si tienden a aparearse entre fenotipos similares, los pájaros azules se aparean con pájaros azules y los grises con grises, esto llevaría a que la población sea homocigota para los genes que tienen que ver con el pelaje, el plumaje de los pájaros.
Y lo mismo para estos caracoles que se aparean en base a su tamaño. Todos los genes que tengan que ver con la determinación del tamaño en grande o pequeño van a tender a estar en homocigosis. Y lo contrario para la heterogamia o el apareamiento clasificado negativo, en donde los fenotipos diferentes tienden a aparearse entre sí. Un ejemplo era el de la heterostilia, que era el de la diferencia en el largo entre estambres y estilo, que se da en prímula, y entonces, bueno, ahí el apareamiento tiende a ser entre fenotipos distintos. Y esto lo que lleva es a que los heterocigotas aumenten en detrimento de los homocigotas, pero de vuelta solamente con genes que tengan que determinen este fenotipo. Por ejemplo, el tamaño de los órganos sexuales en esta flor, o el color de estos lagartos, que son rojos o negros. Y bueno, pero solamente en esos genes, no en el resto de todos sus genes. Podrían estar apareándose, por ejemplo, hay otro fenotipo que no estamos midiendo, y en ese caso quizás se están apareando en base a fenotipos similares o en panmixia. Pero en cuanto a este fenotipo, se están apareando en base a un apareamiento clasificado. Bien. Pasemos a otro tipo de apareamiento no aleatorio, que es más importante en cuanto a la evolución, que son los apareamientos según el parentesco. Existe el apareamiento de la frecuencia de apareamientos entre individuos emparentados es mayor a la que uno esperaría en panmixia, y esa es la endogamia. Y si la frecuencia de apareamientos entre individuos emparentados es menor a la que uno esperaría al azar, se lo denomina exogamia. Este tipo de apareamientos endogámicos o exogámicos pueden ser, por un lado, propios de cada especie. Digamos, las especies alógamas tienden a aparearse entre individuos no emparentados, porque tienden a cruzarse entre sí, mientras que las especies alógamas, como se autofecundan o tienden a autofecundarse, van a ser cruzamientos endogámicos y van a tener en consecuencia consanguinidad, que es el resultado de los apareamientos entre individuos emparentados. Y esto lo que lleva es a, no lo dice todavía, la consecuencia es que estos individuos van a ser homocigotas en detrimento de los heterocigotas, pero para todos los genes. O sea que al compartir, digamos, un antecesor común, las probabilidades de que sean homocigotas para todos sus genes, que sean homocigotas es para todos sus genes y no solamente para uno en particular, como se da en los apareamientos clasificados. Bien, podemos estimarla de distintas maneras. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer cruzamientos en la parte de mejoramiento, es muy importante saber calcular la tasa de endogamia o la consanguinidad en genealogías, en donde nosotros conocemos todo el árbol genealógico, es decir, conocemos el antecesor común y los padres del individuo. Y si no, también se la puede calcular en poblaciones en donde no se conoce la genealogía, y simplemente ahí la endogamia uno la calcula en base al tamaño de la población, ya que a tamaños menores de población, la teoría sería que hay más probabilidad de que los individuos apareen con individuos emparentados, simplemente porque la población es muy pequeña y no les da posibilidad, digamos, de aparearse con otro individuo que no sea un pariente. Bien, ¿quieren que sigamos o alguien tiene alguna duda? Sigamos. Por ahora se entiende, profe. Bueno, quiero que veamos un caso de lo que ocurre cuando existe consanguinidad. Este árbol genealógico es de las realezas del siglo XX, en donde, bueno, una en particular, donde estaba, que todos son descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, que era, ¿cómo se llama? Portadora de un alelo de hemofilia. Este, digamos, es el árbol de la hemofilia de la realeza europeas. Me parece bastante interesante que
justo se dio que tenía este alelo defectuoso. La reina, ¿se acuerdan que la hemofilia es una enfermedad que se produce por un gen, un alelo, que está en el cromosoma X? Es decir, que las mujeres que lo tienen, para tener la enfermedad, tienen que tener dos cromosomas defectuosos, o dos alelos defectuosos. Creo que lo simbolizamos con el de chica. Para ser hemofílicos. Mientras que los hombres, como tienen una sola copia del cromosoma X, y el otro es el cromosoma Y, con tener un solo alelo, ya expresan la enfermedad de la hemofilia. Entonces, bueno, como ven, la reina Victoria, que tuvo 9 descendientes, tuvo entre las mujeres hubo 2 que eran portadoras, y un hijo varón que expresaba la enfermedad, que era hemofílico. El resto, los cuadraditos son hombres y los círculos son mujeres. Bueno, con tanta mala suerte que, por ejemplo, toda una parte de la realeza de Prusia, por ejemplo, heredó el alelo este defectuoso. También la parte acá de los zares de Rusia, no sé si ustedes vieron alguna de estas series de Netflix de los zares de Rusia. El último zar de Rusia tuvo hijas mujeres, y esperando a tener un hijo varón que sea heredero, tuvo que esperar hasta el quinto hijo, y justo se dio que su quinto hijo era hemofílico. Y en esa época ser hemofílico era prácticamente una sentencia de muerte, era muy difícil que llegaran a la madurez sexual, bueno, a la adultez. Lo mismo le pasó, bueno, a estos realizan en Prusia, incluso a la corona española también se distribuyó este alelo de la hemofilia. Y bueno, la parte del Reino Unido tuvo suerte, que no ligó, digamos, este alelo de la hemofilia a través de este hijo, que si no, probablemente este hijo se hubiera muerto. Bueno, como ven, digamos, este es uno de los problemas de la consanguinidad. Como un alelo raro, normalmente, puede llegar a distribuirse ampliamente, y en este caso no se dio ninguna homocigosis en las mujeres, porque bueno, ya esto era el 20, no se da tanto la consanguinidad en las familias reales. Bueno, sin embargo, si se fijan acá, hay un casamiento entre primos, estos eran primos terceros, creo, justamente la reina de Inglaterra y el reciente difunto rey Felipe, pero como en este caso ninguno tenía, digamos, el alelo de la hemofilia, no hubo problema. Bueno, pasemos nomás, después de esta nota de color, a explicar cómo funciona, cómo se calcula el coeficiente F de consanguinidad, que matemáticamente, o cómo lo vamos a calcular, es la probabilidad de que dos alelos de un determinado gen en un individuo sean idénticos porque descienden de un mismo alelo de un antecesor. Eso se lo denomina a ese alelo, que es igual a otro, idénticos por descendencia. Entonces, la probabilidad o sea, el estadístico este F, coeficiente de consanguinidad, es la probabilidad de que dos alelos en un individuo sean idénticos por descendencia. Y lo diferenciamos de que simplemente un individuo sea homocigota por casualidad, digamos, no porque sean una copia de un antecesor común. En el caso ese se les llama que son idénticos por estado, pero no por descendencia. Bueno, esto está en el video, no sé si lo vieron. La probabilidad entonces de que un individuo que es antecesor común, que en este caso Z, es padre de M y de P, o madre, bueno. MP comparten este padre, Z, pero tienen otro padre que nos estaría viendo acá, ¿no es cierto? Es decir que M y P son medios hermanos. Entonces, así se le denomina medios hermanos. Mejor no lo vamos a escribir. Como son medios hermanos, tienen un antecesor común que es Z. Z se lo denomina antecesor común a M y a P. Entonces, como Z tiene de hijo a M y de P, y ellos tienen de hijo a X
existe la posibilidad de que Z pase un alelo, empecemos por el alelo A1, a M, y entonces M tenga en su genotipo el alelo A1. El otro alelo va a venir del otro padre que nosotros no conocemos. Pero igualmente M tiene una probabilidad de un medio de pasar este alelo a X, y bueno, y siempre existe el otro un medio que es pasar el alelo alternativo, ¿no es cierto? De esta manera cada X tendría entonces el alelo A1. Si también Z lo pasa a su otro hijo, a P, con un medio de probabilidad, tiene a uno en el genotipo y tiene un medio de probabilidad de pasarlo a X. Y acá entonces donde X es homocigota por tener un alelo idéntico por descendencia. Bien, ¿esto qué probabilidad tiene de que ocurra? Habíamos dicho que en cada generación hay un medio de probabilidad de que pase este alelo, entonces un medio de la cuarta es la probabilidad de que X sea homocigota a 1 a 1. Tenemos que calcular lo mismo para el alelo A2, o sea, porque también Z puede pasar el alelo A2 a sus dos hijos, y sus dos hijos a X, y entonces X será homocigota del alelo A2. Esto ocurre con la misma probabilidad, entonces hasta acá, la probabilidad de que X sea homocigota, ya sea 1 a 1 o a 2 a 2, es un medio al cubo. Y eso sería entonces de consanguinidad, la probabilidad de ser homocigota porque tiene copias de un mismo alelo en el antecesor común. Ahora hay que agregarle, digamos, a este cálculo otra probabilidad, que es que Z a su vez tenga consanguinidad, porque hasta ahora no lo habíamos considerado. Si f de Z, es decir, la consanguinidad que ya trae Z, es distinta de 0, ¿qué va a pasar? Por definición, la consanguinidad de Z, o sea, f de Z, es la probabilidad de que sus alelos sean idénticos. Entonces, en el ejemplo, nosotros decíamos, bueno, tiene dos alelos distintos para poder diferenciar que herede un alelo o el otro alelo también. Pero si estos a su vez fueran iguales, y los vamos a marcar con el mismo color para demostrar que son iguales, puede pasar el alelo a uno de sus hijos, y este otro alelo que, bueno, se le llama 2 para que vean que es el otro, pero en realidad tienen la misma información genética. Al otro hijo y que se reúnan en X, y entonces que X tenga alelos iguales, porque Z ya, digamos, ya tenía alelos iguales. Entonces, esto puede ocurrir con la misma, una probabilidad de 1 a la cuarta, dado que la probabilidad de que estos alelos sean iguales, no sé si se entiende, es una probabilidad que es compuesta, sería, por un lado, de que pase los alelos, y otro, lo estamos multiplicando por la probabilidad de que esos alelos sean iguales. Bien, y lo mismo al revés, que pase el alelo A2 a M, y M lo pase a X, y el alelo A1 a P, y P lo pase a X. Entonces, si existe la probabilidad de que pasen estos dos alelos distintos, multiplicada por la probabilidad de que esos dos alelos en realidad sean iguales, que es la consanguinidad de Z, y entonces, ahora sí, sumado lo que ya traemos de antes, acá, lo que traíamos de antes, más el otro término que es la probabilidad de que pasen en realidad los dos cromátidas distintas, pero que esas cromátidas sean iguales, que es la probabilidad que es la consanguinidad de Z, nos da el coeficiente de F completo, en este caso calculado para medios hermanos, pero que si lo hacemos una fórmula general, nos queda que es un medio a la n más 1 por 1 más la consanguinidad del antecesor común. Todo esto de esta segunda parte, en donde Z en realidad pasa una cromátida a un hijo y la otra al otro, se hace 0 si Z no tiene consanguinidad. O sea que en ese caso sí, la probabilidad de que X sea homocigota es de que pase el mismo alelo para cada hijo. Pero si F es distinto de 0, también existe una posibilidad de que X sea homocigota igualmente, aunque pase una cromátida para cada hijo.
¿Se entendió la parte esta de la consanguinidad en familias? Bueno, y en este caso, en la fórmula general, n es el número de flechas desde un padre hasta el antecesor común, y de este antecesor común al otro padre. Entonces, en este caso, teníamos un padre es m, teníamos una flecha hasta z, y el antecesor común, y de z al otro padre tenemos una flecha. Entonces, en este caso, n era 2. Por eso Profe, nos quedaba un medio al cubo por más la consanguinidad de z. ¿Sí? acá en la teoría está la misma fórmula, pero tiene como un cuadradito y un elevado a la s, y dice que ese es el número de senderos. ¿Lo aplicamos eso en la fórmula? En lugar de n, supongo que era. No me acuerdo por qué. En lugar de n, dice No, es. la fórmula es igual, nada más que adelante del un medio, donde empieza la fórmula, tiene como un cuadradito con una s elevada, una potencia a la s. Claro, bueno. En realidad, si hubiera más de un camino hasta un antecesor común, hay que considerar los distintos caminos también. Sí, eso sería en una genealogía un poco más compleja. Ahora vamos a ver que igualmente hay que hacer este cálculo para cada antecesor común. Ya, ahí ahora lo retomamos, pero ahora veamos este ejemplo en donde tenemos una familia que ya no son medios hermanos, sino que, ¿qué serían estos? Hermanos. Ajá, serían hermanos completos, porque R tiene dos hijos y que son hijos de R de Q, cada uno que comparten los dos padres. Es decir, que son hermanos completos. Profe, ¿por qué nos damos cuenta que son hermanos? No lo entiendo yo. Bueno, pues, para entenderlo podrías vos pensarlo como colgando los nombres de, si vos tenés hermanos, de los nombres de tus padres y tuyo y de tu hermano. Y vas a ver que, por ejemplo, si pongamos, le podríamos poner nombres acá, pero si este es el padre con esta madre tienen un hijo. Y el mismo padre con esta madre tienen otro hijo. Es una manera de expresarlo. Ah, bien, 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 listo. Eh, no está, digamos, es una simbología, se puede expresar también como el árbol genealógico que les mostré recién, pero es más fácil verlo de esta manera, o sea, porque si no, en el otro tipo de cuadros, las descendientes se marcan así, por ejemplo. Tendríamos que son hijos Profe, de los pero mismos una padres. consulta, porque en la teoría N lo cuenta de una forma distinta que a como está explicado también en el video de la clase. O sea, Eh, N en la teoría lo cuenta desde el padre hasta el ascendente en común para cada uno de los progenitores. Y en el video cuenta de un progenitor al ascendente común y ahí al otro progenitor. Eso no lo entiendo. vos decís que en la teoría está de una manera y en el video de otra. Sí, Eh, no sé, no me acuerdo en la teoría cómo está, pero siempre lo hemos hecho, bueno, con esta fórmula correspondería a contar solo las flechas que van desde un padre hasta el antecesor común y del antecesor común al otro padre. Y nunca contar las flechas que van directamente al individuo que estamos estudiando. Es decir, estas flechas nunca se cuentan, sino que se cuentan de un padre al antecesor y del antecesor al otro padre. Tantas como haya. En este caso siempre estamos analizando familias de hermanos, en donde solamente contamos dos flechas, pero ya podría revisar a ver la teoría si está distinto. Pero tendría que ser distinta la fórmula. La verdad que no me acuerdo. Bueno, veamos entonces en este caso en donde tenemos, al ser hermanos completos, tenemos dos antecesores comunes a los padres. Tanto la madre como el padre. O si estamos hablando de X, sería abuelo y abuela. Bien, entonces, en este caso, para organizarnos, podemos hacer este cuadrito, digamos, no es necesario que ustedes hagan un cuadro así, pero
Si uno ya tiene más de un antecesor común, para aplicar la fórmula a veces está bueno decir, bueno, empezamos por un antecesor común, R, contamos el número de flechas, entonces ahora sí vamos desde un padre hasta ese antecesor R, y desde R hasta el otro padre. Bueno, tenemos, ahí nos lo recuerda el cuadro, un n de 2. Si tenemos un n de 2 nos queda un medio al cubo. Como acá no hemos dicho que ninguno de los antecesores comunes, o sea, R y Q, tienen consanguinidad, vamos a considerar que f del antecesor común es 0. Por lo tanto, esto se va a multiplicar por 1. Entonces, la fórmula para este antecesor común nos queda solamente un medio al cubo por 1, que sería un octavo. Ahora pasamos entonces al otro antecesor común, a Q, y hacemos lo mismo. Contamos las flechas desde el padre, o desde la madre M, hasta el antecesor común, y desde Q hasta P. Nos da de vuelta 2, entonces, bueno, también habría una consanguinidad aportada por el otro antecesor común de un octavo. Y tenemos que sumar estos dos aportes de consanguinidad para calcular la consanguinidad total de X. Entonces sería 2 octavos, que es igual a un cuarto. Y esta sería la consanguinidad que se genera por un cruzamiento entre hermanos completos. Si alguno de los antecesores comunes que analizamos, R o Q, ya traía consanguinidad anterior, este coeficiente va a aumentar, porque acá este término que nosotros anulamos o hicimos igual a 1, tendría un valor de f, entonces multiplicaríamos todo por ese factor. Y entonces la consanguinidad va aumentando. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿cómo era para contar n? Disculpe. Es como dice el cuadrito. Se cuenta desde un padre hasta el antecesor común y desde el antecesor común al otro padre. En estas genealogías sencillas, bueno, son siempre, nos ha dado 2, pero por ejemplo nosotros podríamos plantear otro tipo de cruzamiento en donde no sea tan directo. Por ejemplo, y acá venga X. En este caso, acá me está faltando algún... En este caso nosotros tendríamos que contar desde T, que era un padre, hasta R, el antecesor común, y de ahí a Q. Entonces ahí contaríamos 1, 2, 3, 4. Siempre contando entonces de un padre hasta el antecesor común y de ahí hasta el otro padre. Y nunca contando las flechas que van a X. Bien, perfecto, gracias. ¿Esos serían primos, profe? ¿Cómo? ¿Esos serían primos? Claro, esos serían primos. O sea, bueno, a ver, acá nos estaría faltando un poco de información. Primero que estos tendrían que ser hermanos completos, para que estemos hablando de primos hermanos. Y ahora sí, si M y P tienen cada uno un hijo con una persona externa a la familia, ahí ya serían primos. Bueno, estos serían cruzamientos más o menos sencillos. Otros cruzamientos que tienen que tener bastante en claro, porque se usan mucho en el mejoramiento, son que vemos acá, que ¿qué sería? Si P y Q tienen un hijo, que es R, y luego R se cruza con Q y tienen a X. Una retrocruza, profe. Ajá, exacto, una retrocruza. El cruzamiento de un hijo por su padre. Y en este caso, podemos usar la fórmula de fx igual a un medio a la n más 1, pero ¿se acuerdan que tenemos que contar desde un padre hasta el antecesor común y desde el antecesor común al otro padre? Si hacemos eso, básicamente vamos a contar desde este padre hasta Q, y desde ahí Q equivale a antecesor común y al padre. Entonces, paramos ahí, no contamos más. Así que en ese caso n es igual a 1. Y la fórmula nos queda un medio al cuadrado
Entonces, si, por ejemplo, si f de q es igual a 0, que siempre la que importa como endogamia anterior es si el antecesor común tiene endogamia. Por ejemplo, si R tuviera un f distinto de 0, o sea, f de R fuera distinto de 0, eso no le influye directamente a X. Solamente influye en la consanguinidad de X si el antecesor común tiene un f distinto de 0. O sea, tiene consanguinidad. Eso para que les quede claro que no, digamos, la consanguinidad se arrastra siempre y cuando, más que nada, el antecesor común tenga consanguinidad. Y en este caso, bueno, si f de q es 0, solamente contamos este término, esta parte de este factor, y nos queda que f de x es un cuarto. O sea que haciendo una sola retrocruza, uno pasa de tener f0 a tener 0,25 de consanguinidad. Y esto lo vamos a ver, que si uno quiere obtener individuos homocigotas, porque como vimos el resultado de la consanguinidad es la homocigosis, si uno hace una retrocruza, obtiene una consanguinidad de 0,25. Y finalmente, bueno, tenemos este otro cruzamiento, que este es el símbolo que se suele utilizar, y se le ocurre que es Una autofecundación. bien, eso es autofecundación. En este caso, n cuenta como 0, porque el padre y los hijos son el mismo individuo. O sea, bueno, descienden del mismo individuo. Es un caso bastante especial, que obviamente solo se puede hacer en algunos organismos. Y en ese caso, solamente no tendríamos n. N tendría que ser 0 para, digamos, podamos usar esta fórmula. Y ahí nos quedaría que si el mismo individuo X, el que usamos para hacer la autofecundación, no traía ya una consanguinidad arrastrada, solamente hacemos una generación de autofecundación. En esa autofecundación logramos un medio de consanguinidad. Y es la forma de avanzar lo más rápido posible hacia la homocigosis. Porque en una sola generación se aumenta un medio de la consanguinidad. Bien. Estos que parecen cruzamientos bastante extremos, no son tan extremos cuando uno ve ahora una genealogía que me puse a buscar y me pareció también muy interesante, porque en este caso sí, uno puede ver es un crisol de individuos cruzándose entre sí. Esta es un poco anterior, en esta época, entre los siglos XV, XVI, realmente la consanguinidad se llevaba a los extremos. Por ejemplo, acá en esta familia que uno ve, entre María de España y Maximiliano II, ellos tuvieron un hijo, Ana, una hija que sería hija de primos hermanos, por ejemplo, acá arriba. Luego si vemos un poco más abajo, Ana se casa con Philippe. ¿Y qué sería ahí? Philippe es hermano de la madre, María. Es decir, que es un tío de ella. Entonces, Philippe III es hijo entre un tío y sobrina. Un poco más acá, y estos dos individuos, Margaret y Ferdinand II, son hijos entre tío y sobrina también. Porque si ven acá, estos tres, Maximiliano II, Carlos y Ana, son hermanos. Y luego, María Ana es hija de Ana, y con el tío tienen familia. Más acá, vemos que otra persona, Mariana, es hija entre primos también. Y luego ella, que ya era de por sí hija entre primos, tiene un hijo entre, también lo que sería un primo de ella, y tienen Ferdinand. Como ven, bueno, en estas familias es impresionante, digamos, cómo se iría acumulando la endogamia. En este caso que vemos acá, a ver si alguien puede ver qué tipo de cruzamiento es. Mariana y Leopoldo son hermanos. Entre Mariana y Philippe IV tienen un hijo, y ese hijo se cruza con Leopoldo. Que serían Margaret, Teresa y Leopoldo. Otra vez, tío y sobrino. Tío y sobrino. ¿Ah?
tío y sobrina. Y tiene María Antonia. Bueno, si buscan en Wikipedia, como dice yo, que me pareció muy interesante toda esta genealogía, la mayoría de de todas estas personas también son de las realezas españolas, y de otras partes de Europa. Estos últimos y algunos individuos ya del medio empezaron a traer una cantidad de malformaciones o enfermedades genéticas o en algunos casos morían jóvenes o, bueno, no tenían descendencia, por ejemplo, y había algunos caracteres como una clásica forma del mentón de la pera, que era muy característico de la realeza española. Y bueno, eso después se estudió que también es un defecto recesivo que se empezó a dar porque ya lo traían todos a ese alelo, que era un alelo raro recesivo. Pero bueno, ven que no son tan raros a veces los cruzamientos entre familias. Bueno, en esa época no lo eran. Por supuesto, después ya más adelante, eh, digamos, se lo empezó a ver mal al cruzamiento consanguíneo, porque bueno, también se empezó a ver que traía sus problemas. Y hoy en día, bueno, no existe, digamos, tiene una condena social, con razón. Bueno, pasemos a un ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren que arranquemos con el ejercicio? Profe, la endogamia pone en evidencia o sea, las enfermedades por homocigosis recesiva o por dominancia también, serían las dos, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta, porque a veces se cree que simplemente, digamos, aparecen homocigotas recesivos cuando hay consanguinidad, pero lo que ocurre es homocigosis en general, tanto de alelos dominantes como recesivos. Lo que pasa es que las enfermedades suelen ser recesivas. Muchas veces los individuos son portadores y hay muy baja probabilidad de que alelos raros que generan enfermedades se unan con otro alelo defectuoso. Entonces, en lo que más se hace hincapié es que cuando hay consanguinidad pueden aparecer caracteres recesivos. Pero sí, en realidad lo que está pasando es que hay homocigosis general, tanto de dominantes como recesivos. Bien, gracias. Bien. Este es un ejercicio de la guía práctica, el ejercicio 5. Hagámoslo para también ejemplificar. Dice que determinemos el coeficiente de consanguinidad en X, considerando que la consanguinidad entre 2, 3 y 6 es de 0. Y bueno, 2, 3 y 6 son antecesores comunes, que si no lo dice de por sí el problema, en este caso lo dice, uno igualmente lo puede determinar porque tiene que ver que de ese individuo puedan pasar, como nosotros vimos en la teoría, réplicas de un mismo alelo. Siempre y cuando puedan pasar por dos caminos distintos réplicas y reunirse en un mismo individuo, ese es un antecesor común. Esa sería una buena manera de determinarlo. Y como ven, por ejemplo, 1, 5, 4 y 7 no son antecesores comunes porque no tienen manera de pasar el mismo alelo a dos descendientes, que luego lleguen a X. Entonces los únicos que tienen esa capacidad son 2, 3 y 6. No sé si lo ven a eso. Como por ejemplo 2 puede pasar un alelo por 5 y 8, y el mismo por 6 y 9, y estos reunirse en X. Lo mismo con el 3, puede pasar un alelo por este lado, el mismo alelo por el otro, y reunirse en X. Y el individuo 6, bueno, es el caso de los medios hermanos que ya hemos visto. Así que bueno, también es un antecesor común. Bueno, ¿cómo empezaríamos el ejercicio? Podemos hacer esta tabla, que siempre es conveniente para ordenarse. Entonces uno dice, empecemos a calcular la consanguinidad con el antecesor común 2. ¿Cuánto vale el n hasta el antecesor común 2? ¿Ves? 4 puede ser. 4. Cuenten de nuevo. Contaríamos esta flecha
No sé si... Sí, esta flecha, esta, ahí llegamos hasta 2, y de 2, bueno, de acá es un poco lo que preguntaba uno de los compañeros. Si hay más de un sendero, uno tiene que contar cada uno de esos senderos. Pero en este caso no hay más de un sendero, porque uno puede subir, y le llamamos generalmente subir cuando vamos desde un padre hasta el antecesor común, y bajar cuando vamos del antecesor común al otro. Es lo mismo, también para que sepan, es lo mismo ir de 9 hasta el antecesor común y de ahí bajar hasta 8, que ir de 8 hasta 9. Eso se considera el mismo camino, no tenemos que contar el camino ese 2 veces. Así que bueno, yo siempre empiezo por el de la izquierda, vamos desde el 8, subiendo. Entonces contamos una flecha hasta 5, otra flecha hasta 2, y de ahí empezamos a bajar. Y ahí no tenemos más que un solo camino, bajamos a 6, esa sería una tercera flecha, y de 6 no podemos ir a 8 porque estaríamos yendo al mismo padre, también tenemos un solo camino, ir a 9. Así que el único camino que hay es el de estas 4 flechas, por lo tanto n es igual a 4. Si hubiera otro camino, también bueno, hay que hacer aparte la misma fórmula para el otro camino, pero en este caso hay uno solo. Profe, pero la Ok. flecha desde 8 y 9 hasta X no se cuenta. No, eso es muy importante. Nunca se cuentan desde los padres hasta X. Solo se cuentan de un padre hasta el antecesor común y el antecesor común al otro padre. Estas últimas dos no se cuentan. Bien. Bien. Entonces tenemos un medio a la n más 1. O sea, acuérdense de que no es que no se hace a la n, sino que es a la n más 1, o sea, a la quinta. En la primera parte del ejercicio dice que ninguno de los antecesores comunes tiene una consanguinidad, así que estaremos acá multiplicando por 1, y todo esto nos queda directamente un medio a la quinta. Bueno, que acá podemos directamente poner un medio a la quinta, ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda? Un 32avo, ¿no es cierto? Al cubo es un octavo, a la cuarta es un 16avo, y a la quinta un 32avo. Hagamos el 3. El 3 es igual al 2, así que va a ser fácil. Borramos esto. ¿Qué flechas tenemos? Tenemos que contar de vuelta. Del 8 al 6, del 6 al 3. Si queremos ir al 3, ¿tenemos otra forma de subir que esta que acabo de hacer? No hay otra. Por ejemplo, si voy de 8 al 5, del 5 ya no hay manera de llegar al 3. Así que, si estamos yendo a 3, el único camino es este. Y luego, también, si hubiera más de un camino de bajada, habría que contarlo, pero acá hay uno solo. No hay otra manera que bajar a 7 y de 7 no queda otra que a 9. Así que también es fácil, hay un solo camino, y en este caso es de 4 flechas. Nos queda un medio a la quinta, por 1. Profe, ahí 3, 6, 9 no podría ser. No, ese también es un punto importante. No tenemos que pasar por el mismo camino. O sea, porque ahí hubieras subido y bajado por el mismo camino. No sé si te referías a eso. O sea, si Sí, vos sí, sí. haces de 8 a 6, de 6 a 3, no puedes volver a bajar a 6 y ahí a 9. Bien, bien. Claro, porque eso no estaríamos ahí teniendo en cuenta la teoría, que era que 3 pasara un alelo por acá y otro alelo por allá. Ahí no estás contando, digamos, el camino es realmente Claro, bien. tratar de ver cuál fue el camino que hicieron los alelos para reunirse en X. Eso es lo que estamos contando. Realmente los caminos que hicieron los alelos para llegar a reunirse en X y que X sea homocigoto. Gracias, profe. También, de nada. Y el último es el 6, que es el más fácil, bueno, el que ya vimos de los hermanos, medios hermanos. Tenemos solo 2 flechas. Y como ven, es el que más consanguinidad aporta, porque en este caso, por ejemplo, si solo tuviéramos a 2 como antecesor común, X sería hijo entre primos. Ni siquiera, primos, porque 5 y 6 son medios hermanos, ni siquiera son hermanos completos.
Y bueno, luego 5 tuvo a 8 con 6, y 6 tuvo con 7 a 9. También son medios hermanos, o sea que serían como unos primos muy, muy lejanos. Entonces esos aportan solo un 32avo de consanguinidad. Mientras que hijos entre medios hermanos aportan un cuarto. No, un octavo. No sé qué pasó acá. A la n+1 sería un cuarto. ¿Qué le pasa? Una cubo. Ahora sumamos. ¿Qué nos quedaría? Uy, ahora se me complicó. Esto sería igual a 4 octavos. 4 32avos. O sea que acá sumamos 1, 1 y 4. 6 32avos. Todo esto, bueno, se puede expresar con decimales. Profe, da 3/16, que es igual a 0,1875. Ajá, perfecto. Ujú. Bueno, este era el ejemplo entonces para consanguinidad en familias. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? Entonces, bueno, hay una última parte del ejercicio, que es si el individuo 2 fuera una línea pura, o sea, tuviera un F igual a 1. Recuerden eso, las líneas puras se consideran totalmente homocigotas y tendrían una consanguinidad total, F igual a 1. En este caso, ¿qué es lo que nos cambia? Digamos, esta parte del cuadro, la de 3 y la de 6, no cambiaría nada. Solamente tenemos que que 2 tiene un F igual a 1, o sea que es línea pura. Y entonces nos cambia esta parte del cuadro. Tenemos 1 más 1, que sería 2. Entonces acá hay que multiplicar un medio a la quinta que teníamos por 2. Esto nos quedaría por 2. Entonces nos queda, un 16avo, 2/32, ¿cierto? Entonces ahora la consanguinidad, vamos a borrarlo, nos quedaría, ¿cuánto sería? Nos aumentó un 16avo, un 32avo, ahora nos quedan 7 32avos. Porque esto es 2 32avos, 2, 3, sí, 7 32. Bueno, aumentó un poco. Sería 0,22 más o menos. Bueno, ven cómo aumentó un poco porque uno de los antecesores comunes ya de por sí traía su consanguinidad. Bueno, ahora pasamos vamos a ver solamente lo último de la consanguinidad en genealogías, que es cuando uno hace cruzamientos regulares. Si uno hace una vez y otra vez el mismo tipo de cruzamiento, como ya decía, uno puede saber cuánto aumenta la consanguinidad en cada generación. Por ejemplo, la autofecundación, hemos visto que aumentaba un medio. O sea que si todos partimos de consanguinidad 0, en la generación 0, en la primera generación ya tenemos 0,5. Y de ahí, bueno, aumenta siempre la mitad. Va a 0,75, luego 0,875 y así. Es la manera más rápida de llegar a un F de 1, la autofecundación. Por eso es la manera también más rápida de obtener líneas puras. Luego también le sigue la retrocruza, es una de las maneras también de llegar rápido a la homocigosis. Pero por supuesto es mucho más lenta que la autofecundación. Ahí en una generación ganamos 25, 0,25, bueno, y así va subiendo bastante más lenta que la autofecundación. Esto es muy importante en mejoramiento porque es una de las maneras de, como les decía, de tener líneas puras.
Esto se los considera entonces cruzamientos regulares y serían cruzamientos endogámicos, ya que son entre individuos emparentados. Luego, en otra parte del mejoramiento, lo que uno tiene que hacer es cruzamientos exogámicos, que era lo que le mostré al principio, que es lo contrario, es cuando el cruzamiento entre individuos heterocigotas, no emparentados, es mayor al que uno esperaría en panmixia. Entonces ahí, bueno, lo que uno tiene que hacer es cruzar individuos líneas puras, que sean muy distintas entre sí, y eso sería un cruzamiento exogámico. Y es lo que uno aprovecha para hacer híbridos intraespecíficos. Pasemos entonces a consanguinidad, pero no en familias. Esto, el principio, digamos, es el mismo. La consanguinidad se mide como la probabilidad de que dos alelos de un individuo tomado de esta población sea homocigota y esa homocigosis sea por identidad por descendencia, o sea, se replica un alelo que tuvo un antecesor común. En las poblaciones digamos, no conocemos el pedigrí, no podemos conocer las familias y no vamos a hacer el cálculo de cuál es la probabilidad de que un alelo venga por cada individuo de la familia, si no vamos a contar las flechas, sino que vamos a conocer solamente el tamaño de la población, o por lo menos el tamaño es lo que más influye en el cálculo de la consanguinidad. Esta es la fórmula para calcular la consanguinidad en poblaciones. Y bueno, no sé si vieron la teoría o el video, tenemos dos términos. Ambos del tamaño efectivo, de manera inversa. Es decir, que si el tamaño efectivo de la población es grande, la consanguinidad va a ser chica. El primer término se refiere a la consanguinidad que se gana en una generación, y el segundo término, de manera similar a lo que vemos en las genealogías, es la consanguinidad arrastrada, la que viene de generaciones anteriores, que entonces depende de la consanguinidad de la generación anterior, y obviamente también depende del tamaño efectivo. Bien. Esta fórmula es para calcular la consanguinidad que se genera en una determinada generación, la generación T, y uno tiene que conocer el tamaño de la población y la consanguinidad de la generación anterior. Ahora, si uno supiera o determinara, porque quiere estudiar una población, pero no conoce cómo esa población de generaciones anteriores, y entonces considera que la población inicial tiene una endogamia, no tiene consanguinidad, perdón, un F de 0, puede calcular, y bueno, y el tamaño efectivo permaneciera relativamente constante, o uno pudiera considerar que es constante, uno puede calcular la consanguinidad para n generaciones hacia adelante, con esta otra fórmula, que como ven solamente depende del tamaño, que supuestamente tiene que ser siempre constante a lo largo de las generaciones que vamos a calcular, de las t generaciones, y bueno, no hace falta, no incluye este término de f de t-1, porque uno considera que parte de una población sin consanguinidad. Bueno, esto no vamos a estudiarlo acá porque está en el video, pero uno puede llegar siempre al mismo, calculando con esta fórmula por cada generación, o con esta otra, calculando la generación T, uno puede llegar al mismo resultado. Bien. No les dije hasta ahora entonces qué es el tamaño efectivo. El tamaño efectivo es el número de individuos que aportan gametas al pozo génico, de manera, bueno, efectiva. Que no siempre coincide con el tamaño real de la población. Y bueno, hay varias maneras de relacionar el tamaño real con el efectivo. Y digamos, distintas variables que hacen que el tamaño real no sea igual al efectivo. Uno es, por ejemplo, que el número de machos y de hembras no sea igual. En ese caso, bueno, la fórmula que se puede usar para calcular el tamaño efectivo es esta que sale primera. Y mientras más diferencia hay entre el número de machos y de hembras, más chico es el número efectivo en relación al tamaño real.
Mientras que si n de hembras y de machos es igual, esto, bueno, pueden hacer el cálculo, les tiene que dar el tamaño real igual al tamaño efectivo. Bien, la conclusión que uno puede sacar de esta fórmula, si hace cálculos con distinta cantidad de machos y de hembras, es que el número de sexo escaso, ya sea de machos o de hembras, es el que más incide en el coeficiente de consanguinidad. Es el que más incide en el tamaño efectivo primero, y como el tamaño efectivo disminuye, bueno, es el que más incide en el coeficiente de consanguinidad. Todo esto, ustedes pueden ver el video para ver un ejemplo. Luego también podemos relacionar las diferencias en real entre generaciones. Esto también va a influir en el tamaño efectivo de lo que se considere la población total. Y esto tiene bastante que ver con, por ejemplo, lo que pasa cuando disminuye el tamaño total de una población. Puede ser, por ejemplo, un efecto de cuello de botella, que eso lo vamos a ver también en el tema de deriva génica, pero cuando hay cambios drásticos en el tamaño de la población, o sea, reducciones drásticas por algún evento, lo que pasa luego es que, por más que la población aumente de tamaño en las próximas generaciones, esa reducción fuerte en un momento hace que se eleve la consanguinidad entre los individuos que estaban, porque al ser muy pocos, se cruzan entre individuos emparentados. Y entonces, por más que luego la población aumente, al estar formada por individuos que están emparentados, el tamaño efectivo sigue siendo pequeño. Bueno, para eso también pueden ver un ejemplo, en donde si nosotros tenemos en un momento una población muy pequeña, y por más que pongamos valores altos en las siguientes generaciones, el N efectivo sigue siendo bajo. Y bueno, esto por lo que les decía que ese efecto del tamaño pequeño en un momento no se pierde tan rápido, y sería una consecuencia de un cuello de botella. Y finalmente también lo que influye es el tamaño de las familias. Si hay individuos que tienen muchos descendientes y otros que tienen pocos, eso también, esa población que se genera con familias desiguales, tendría un tamaño efectivo menor al tamaño real. Mientras que el caso perfecto sería en donde la varianza fuera 0, y en ese caso el tamaño real, digamos, es efectivo, o en este caso, bueno, esta fórmula considera una especie que tenga los dos sexos en cada individuo, como en las plantas. Entonces, en ese caso, el tamaño efectivo sería el doble del tamaño real, porque cada individuo puede ser madre y padre. Sería el caso extremo, digamos, en donde la varianza es 0. Pero bueno, normalmente lo que tiene que quedarles claro es que para aumentar el tamaño efectivo de una población, si uno está haciendo un mejoramiento, o si quiere tener la mayor cantidad o sea, la menor, ¿cómo se llama?, endogamia entre los individuos, es cosechar pocas semillas e igual número de muchas plantas, y no muchas semillas de pocas familias, digamos, y variable cantidad de pocas familias. De esa manera, entonces, uno se asegura de individuos lo menos emparentados posible, y de esa manera aumentar el tamaño efectivo. Profe, Sí. una pregunta. En la fórmula de la teoría, el 4n no se le resta el -2 en la teoría. Dice 4n sobre el exponencial de la varianza más 2. Sí. Sí, la fórmula correcta es esta que está acá, con -2. ¿Se lo agrego entonces? Sí. Sí, se lo puedes agregar. Bien. Bueno, hasta ahí, no sé si les quedó claro. Lo importante que sepan es que la consanguinidad, cuando uno la mide en una población, depende del tamaño de esa población, del tamaño efectivo, que no siempre es igual al tamaño real, sino que uno tiene que ver este tipo de cosas, como que haya distinto número de machos y de hembras, o, bueno, esto si uno conociera el tamaño de las poblaciones a lo largo del tiempo,
o el tamaño de la familia, bueno, en un caso que también uno pueda conocer ese dato. Y el primer caso también es muy importante, del distinto número de machos y hembras, cuando se trabaja con animales. Eso es bastante común que los animales manejen, por ejemplo, los rebaños con pocos machos y muchas hembras. Y bueno, obviamente que hay que tener en cuenta que luego toda la descendencia va a estar emparentada. Y si uno mantiene siempre rebaños así, con diferente número de machos y hembras, va a aumentar mucho la consanguinidad. Y bueno, algo que quiero que veamos es cómo influye, que habíamos dicho en un principio, cómo influye la endogamia en las frecuencias genotípicas. Vamos a ver el caso de la autofecundación, que lo vimos en la parte de genealogía, pero también lo podemos analizar como una población que sabemos que se autofecunda. Entonces, por ejemplo, todos los individuos que son a grande, que sería, su frecuencia sería P, ¿no es cierto? Solamente van a dar más individuos a grande, por la autofecundación, como veíamos cuando hacíamos cruzamientos en la parte de Mendel. Todos los individuos a chica van a dar más individuos a chica, y los heterocigotas van a dar, ¿se acuerdan? Los tres, ¿en qué proporciones? Si autofecundo un heterocigota, claro. ¿Se acuerdan de Mendel? Un cuarto a grande, un cuarto a chica y un medio a grande a chica. Claro, exacto. Entonces, 0,25, 0,25 y 0,5. Pero bueno, en este caso que estamos hablando de poblaciones, lo que va a importar también cuál es el valor de H. Porque entonces va a ser un cuarto, un medio y un cuarto de lo que valía H. Entonces veamos acá a la derecha. Supongamos que partimos de una población que tiene estas frecuencias genotípicas, 0,36, 0,48 y 0,16. Es una población que aparentemente está en panmixia. Si hacemos, por ejemplo, Q al cuadrado, nos va a dar 0,16, P al cuadrado nos daría 0,36, y 2 por P por Q nos da 0,24 por 2, 0,48. Entonces, como ven, esto sería una población panmíctica. Si ahora empezamos a hacer autofecundaciones, por ejemplo, que sean especies que se nosotros generamos esta población panmíctica de manera, nosotros haciendo cruzamientos, y ahora dejamos que se autofecunden, o al revés, digamos, son especies que naturalmente son de fecundación cruzada, pero nosotros ahora hacemos que solo se puedan autofecundar, poniéndole una bolsa a las flores, por ejemplo. ¿Qué obtenemos? Obtenemos estas frecuencias. ¿De dónde salieron? 0,36 solo aportó 0,36 a la homocigota. Así que acá viene 0,36 bueno, no lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner acá. Pasó la misma frecuencia, ¿no es cierto?, a la descendencia. El otro homocigota pasó 0,16, solamente tiene individuos a chica, y el heterocigota, habíamos dicho que podía pasar los tres genotipos, generaba una descendencia con los tres genotipos, en una proporción, un cuarto, un medio, un cuarto. Pero estamos hablando de un cuarto de 0,48, un medio. ¿Cuánto es un medio de 0,48? 0,24. Esa es la cantidad de heterocigotas que se generan en la próxima generación. Y el otro medio, digamos, tendríamos un cuarto heterocigota, homocigotas recesivos, que sería 0,12, y otro cuarto, que sería 0,12, de homocigotas dominantes. Y de ahí es que sale entonces el nuevo valor de los dominantes. Tenemos 0,36 que vienen de las autofecundaciones de los homocigotas dominantes, y 0,12 que vienen de las autofecundaciones de los heterocigotas. Y lo mismo para los recesivos. 16 vienen de la autofecundación del recesivo, y 12 de la autofecundación del heterocigota. Como ven, entonces, ahora tenemos la nueva generación con los nuevos genotipos,
¿Y qué cambió? ¿Quién aumentó y quién disminuyó? ¿Qué frecuencia aumentó? Estaban los homocigotas. Muy bien. Borremos un poco para limpiar acá. Aumentaron los dos homocigotas, pasó de 0,36 a 0,48, de 0,16 a 0,28, y disminuyó el homocigota a la mitad. ¿Y cómo están las frecuencias alélicas? ¿Cómo las podemos calcular? Están igual que antes, profe. Exacto. No sé si hicieron el cálculo. Por ejemplo, podemos calcular P, era la fórmula P más humedad H, ¿no es cierto? Teníamos P 0,48 y humedad H, que es 0,24. Esto nos da 12, y 12 más 48 es 0,6. Y lo mismo con el recesivo, 12, 0,12 más 0,28 es 0,4. Entonces, como ven, las frecuencias alélicas no cambian, que también era algo que ya habíamos mencionado antes. El sistema de apareamiento lo que hace es modificar las frecuencias genotípicas de la descendencia. Pero las frecuencias alélicas, si no hay otro factor más allá del sistema de apareamiento, permanecen constantes. Volvemos a hacer otra generación para seguir viendo cómo evoluciona esta población. Vemos que lo que pasa siempre es que si seguimos aumentando, los heterocigotas se reducen a la mitad. Y los homocigotas, cada uno aumenta también en la misma proporción. Siempre la mitad de lo que disminuye el heterocigota es lo que aumenta también cada uno de los homocigotas. Y seguimos así, y cada vez nos quedamos con menos heterocigotas y más homocigotas. Y las frecuencias alélicas las podemos ir calculando, siempre se mantienen constantes. La mitad de esto, que sería 0,03, más 0,37, nos sigue dando 0,4, y esto más 0,3 nos da 0,6. Así que bueno, acá queda claro cómo, por ejemplo, con un cruzamiento, que es la autofecundación, un cruzamiento endogámico, van aumentando los homocigotas y van disminuyendo los heterocigotas. Ahora hagamos este cuadro en resumen de cómo estarían influyendo, cómo estarían aumentando los homocigotas y cómo están disminuyendo los heterocigotas. Porque recién lo hicimos para un ejemplo particular, pero esta sería la fórmula que los vincula. Si tenemos, bueno, veamos por ahí, empecemos por el caso de panmixia que ya hemos visto. En este caso, las frecuencias de cada genotipo se calculan como P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado. En el caso del endogamia parcial, bueno, está bien, estos son los casos a los que uno llega finalmente después, no importa. Lo importante que vean acá son las fórmulas. Como hacíamos recién, la autofecundación sería un tipo de cruzamiento endogámico. En ese caso, lo que pasaba era que aumentaban los homocigotas y disminuían los heterocigotas. Lo que quiero que veamos ahora es en qué proporción. Nosotros recién veíamos que iba aumentando 0,12 y 0,12 para cada lado, bueno, la mitad del heterocigota para cada lado. Pero acá ustedes pueden ver de qué depende el aumento de los homocigotas y la reducción del heterocigota. Bueno, para empezar se ve que el aumento de los homocigotas es equivalente a lo que disminuye el heterocigota, que es lo que habíamos visto recién, ¿no es cierto? El heterocigota disminuye en esta proporción, que es 2 veces P por Q por F. Y F es la consanguinidad, la endogamia. Y los homocigotas aumentan en la misma proporción. Cada uno, o sea, P por Q por F, aumentan tanto los homocigotas a 1 como los homocigotas a 2, y el heterocigota disminuye 2 veces P por Q por F. En el caso de la panmixia, en realidad es un caso particular de
de este que veíamos al principio, digamos, se podrían usar las mismas fórmulas, solo que como la consanguinidad en Promixia es 0, todo este término se anula. Entonces nos queda simplemente p cuadrado, 2pq igual cuadrado. Y en el caso de la endogamia total, que tendríamos f igual a 1, ahí las frecuencias bueno, sería el resultado de la autofecundación recurrente. Finalmente se llega a la endogamia total, en donde no hay heterocigotas, y las frecuencias de los homocigotas A1 va a ser igual a la frecuencia del alelo A1, que sería P chica. Y la frecuencia de los homocigotas A2 es igual a la frecuencia del alelo A2. Porque bueno, todos los alelos A2 están en los homocigotas, en A2, y todos los alelos A1 están en el homocigota también. Por eso es que en ese caso ahí ya P grande es igual a P chica, y Q grande es igual a Q chica. Y bueno, esto ahora lo quiero relacionar con los sistemas de apareamiento, que ya vimos, ya vieron ustedes en clases anteriores de sistemas de reproducción. Es característico de las especies, y hay especies que son 100% alógamas, 100% autógamas, o existen las parcialmente alógamas o autógamas. Eso es algo propio de la especie, o sea, se ha generado a lo largo de la evolución de cada una de las especies. El porcentaje de alogamia o autogamia se lo puede calcular como la tasa de alogamia. Y se calcula como el número de cruzamientos entre individuos dividido el número de cruzamientos más autofecundaciones. Los cruzamientos nos estaríamos refiriendo solo cuando se cruzan entre distintos individuos. Y bueno, y estaríamos dividiendo por el total. Entonces, por ejemplo, no hay un ejemplo, pero si tuviéramos un 70% de cruzamientos entre individuos del 100% de las familias, tendríamos un 70% de alogamia. Y luego existe una relación entre la alogamia y la consanguinidad que va a tener esa especie, o esa población, perdón, en el equilibrio. Y acá no me estoy refiriendo al equilibrio de Hardy-Weinberg, sino que para cada especie que tenga una determinada tasa de alogamia, se llega a una consanguinidad para esa población. Si digamos, esa población se reproduce con esa tasa de alogamia por un tiempo determinado, esa población llega a tener un F de equilibrio, en donde ya no va a aumentar. Por ejemplo, si una especie es parcialmente autógama, por ejemplo, 50% de los cruzamientos son autofecundaciones y el otro 50% son cruzamientos entre individuos. Si esa población mantiene esa tasa de alogamia, por un tiempo indeterminado se llega a un equilibrio en donde, por ejemplo, al principio puede ser que aumenten las homocigotas, porque hay 50% de autofecundaciones, pero luego se llega a un equilibrio, no aumenta más, digamos, y llega a un determinado valor de F, en donde, bueno, uno puede calcular cuántos homocigotas va a haber con esta fórmula, con ese F, y cuántos heterocigotas. Y bueno, eso se puede calcular en base a la tasa de alogamia, que es alfa. Entonces, bueno, hay una relación entre las tasas de alogamia y el F al que se va a llegar en esa población, el F de equilibrio. A ver si quedó claro. Tenemos un ejemplo, si no. Vamos a este ejemplo. Dice calcular las frecuencias genotípicas en el equilibrio para una población con 30% de alogamia y una frecuencia alélica de 0,6. Bueno, recuerden que el tipo de cruzamiento no nos va a modificar las frecuencias alélicas, sino que nos va a determinar la estructura de la población. Con este dato, nosotros sabemos también que tenemos el otro alelo, sería 0,4. Y bueno, y si la población tiene un 30% de alogamia, quiere decir que, bueno, alfa es 0,3.
teníamos cada 10 descendencias o familias, 3 se formaron por cruzamientos entre individuos distintos y 7 por autofecundaciones. Bueno, en la fórmula, lo que tenemos que hacer ahora es calcular las frecuencias genotípicas, que si no estamos hablando de 100% hologamia, vamos a tener que incluir el término que contiene a f. Entonces, por ejemplo, para calcular p, no va a ser solamente p al cuadrado, que era cuando era 100% hologamia, panmixia, sino que tenemos que aumentarlo en una cantidad que es igual a p por q por f. Lo mismo para q, va a ser q al cuadrado más un término, y los heterocigotas van a ser 2pq, y esto le podemos restar 2 por p por q por f, o directamente lo que también se puede hacer es sacar factor común a eso y lo expresamos como por 1 menos f. Primero entonces lo que tenemos que hacer es sacar f. Dijimos que para una determinada tasa de hologamia vamos a tener un f. El f entonces era 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Esto nos daría punto 0,7 dividido 1,3. Da 0,54, profe. Entonces, bueno, ven cómo si nosotros partiéramos de una población sin endogamia, sin consanguinidad, con un f de 0, y las dejamos que se crucen entre sí con esa tasa de endogamia, eventualmente van a llegar a un f de 0,54, y ahí se va a estabilizar. No va a seguir subiendo. Porque existe cierto número de cruzamientos entre individuos y cierto número de autofecundaciones que van a mantener la consanguinidad en este valor. Y con este valor entonces calculamos qué cantidad de homocigotas y heterocigotas tenemos. Entonces hacemos P era 0,6, tenemos 0,36 más 0,6 por 0,4 por 0,54. Esto sería... 0,49. Bueno, muy rápido. 0,49. Calculamos también para el otro homocigota. Esta parte, este término es igual. 0,54. ¿Y eso cuánto da? Están ahí rápido. 0,29. 0,29. Y bueno, y el pobre heterocigota que disminuye va a ser, bueno, 2 por 0,4 por 0,6 por 1 menos 0,54. 0,22. 0,22. Bueno, y ahí entonces tenemos ya los genotipos que tendría la estructura genética, que serían las frecuencias genotípicas, de una población con 30% de hologamia. Y con unas frecuencias aléricas de 0,6. ¿Quedó claro el concepto de las tasas de hologamia y cómo esto se relaciona con la consanguinidad que va a tener esa población en el equilibrio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá estaba la... Vamos a borrar todo esto. Lo que estaba bueno que acá estaba comparado como si la población fuera 100% alógama. En ese caso, entonces, como ven, se pierde el término de P por Q por F, nos queda porque estamos multiplicando por 0. Cuando tenemos 100% de alógamas, F vale 0. Entonces nos quedan las fórmulas originales, y como ven ahí, respecto a
a la población que sería en panmixia, han aumentado los homocigotas de 0,36 a 0,49 y de 0,16 a 0,29, y disminuyó el heterocigota. Y finalmente lo que quiero mostrar acá es relacionar esta fórmula con algo que vimos al principio, que era el índice de panmixia. Que se acuerdan que el índice de panmixia era las heterocigotas observados sobre heterocigotas esperados. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio? Esto entonces era lo mismo que poner así los observados por el cálculo de los esperados, que era 2 por P por Q. Y entonces, uno puede, si acá despeja 2 por P por Q y lo pasa al otro lado del signo igual, nos quedarían 2PQ, nos quedaría H dividido 2PQ igual a 1 menos F, ¿no es cierto? Las heterocigotas dividido 2PQ es igual a 1 menos F. Y acá también podemos pasar términos de un lado al otro, y quiero que vean que esto nos puede quedar como F igual a 1 menos H sobre 2PQ. Que esto es el índice de panmixia. O sea que en realidad el índice de panmixia es 1 menos F, o al revés, F, cualquiera de los dos. F es 1 menos el índice de panmixia. Entonces, el índice de panmixia también nos sirve para estimar el porcentaje de el coeficiente de consanguinidad que puede tener una población. Tendría esas dos utilidades, la que habíamos visto, que puede ser que el índice de panmixia sea menor a 1 cuando tenemos subpoblaciones, o también puede ser que lo que pase en esa población no es que esté subdividida, sino que no esté reproduciéndose en panmixia, sino que haya cierto porcentaje de endogamia. Bueno, ahora sí, si ya esto quedó claro, terminaríamos con esta parte y podríamos hacer un recreo. ¿Hay alguna duda? ¿O quieren que vayamos al recreo y cualquier cosa? Tratemos que no sea muy largo, porque ahora queda la segunda parte de poblaciones y después la clase de evolución. Podría ser a las 10:15. Bueno, profe. Bueno, no hay problema. Bueno, cortamos un ratito.
Bueno, ¿estamos de vuelta? Estamos. Sí, Buenísimo. profe. Acá estamos, profe. Si había algún estudiante que no estaba al principio de la clase, les recordamos que hoy habría 3 cuestionarios al finalizar la clase a la 1 del mediodía. Sería el 15, 16, 17. Bien. Sí, ahí está en el chat también esa. No sabes el chat. Los que se unen después pueden ver para arriba Bueno. el chat, no sé. Sí, posiblemente no. Bueno. Bueno, ya estamos en la recta final. Ahí se ve la presentación. Sí, profe, se ve. Buenísimo. Vamos a ver entonces ahora la parte de dinámica de poblaciones. Y bueno, este cuadrito resume un poco lo que hemos visto y lo que veremos. En la primera clase, que era la del miércoles, que correspondía al teórico práctico 14, vimos más que nada la parte del equilibrio de Hardy-Weinberg, donde el apareamiento era al azar y había ausencia de todos estos factores evolutivos. Y en esas condiciones se cumplían los siguientes supuestos, las consecuencias eran que tanto frecuencias genotípicas como alélicas permanecen constantes y la estructura de la población estaba dada por estas fórmulas que salen acá, P al cuadrado, 2pq y q al cuadrado. Lo que vimos hasta ahora en esta clase eran distintos sistemas de apareamiento, sobre todo el caso de la endogamia, pero manteniendo los factores evolutivos ausentes, y de esta manera entonces lo único que variaba de generación en generación eran las frecuencias genotípicas, pero las frecuencias alélicas permanecían constantes. Y en este caso se modifica el cálculo de las frecuencias genotípicas agregando el coeficiente de consanguinidad, pero que, bueno, si en el caso en que no hubiera consanguinidad, volvemos a tener las mismas fórmulas que habíamos visto en la primera clase. Y ahora lo que veremos es la parte dinámica, donde vamos a ver el efecto de cada uno de los factores evolutivos, como la selección. En ese caso, entonces, vamos a mantener el apareamiento al azar para ver cómo es la herencia o cómo es la estructura de la población, solo con el efecto de la selección y también manteniendo la ausencia de mutación, migración o deriva. Luego vamos a ver el efecto también de la mutación y manteniendo siempre el resto de los factores como en el equilibrio de Hardy-Weinberg. Y de esa manera poder ver el efecto aislado de cada uno de estos factores. En todos los casos siempre van a variar las frecuencias génicas y genotípicas de la descendencia, ya que tenemos un factor evolutivo actuando. Bien. Empezamos por la selección. Como habíamos dicho, solamente vamos a considerar que hay un efecto de selección, por lo tanto va a haber ausencia del resto de los factores evolutivos y el apareamiento va a ser al azar. Acá lo que hay que introducir son ciertos términos. Uno es la aptitud, o eficiencia biológica, que se define como la capacidad de un genotipo de contribuir con sus gametas a la siguiente generación. Se lo denomina con la letra W. Para ejemplificar, la aptitud siempre tiene que expresarse en relación al genotipo que más aptitud tiene. Es decir, que el resto de los genotipos tendrán una aptitud menor a la del genotipo que mayor aptitud tiene, o que mayor contribución hace a la siguiente generación con sus gametas. Para ejemplificar, supongamos que el carácter que estamos midiendo está definido por un gen con 2 alelos, grande y A chica, y este fenotipo es la progenie media, es decir, el número promedio de descendientes. Bueno, para ir introduciendo la aptitud pueden ser cualquier fenotipo que tenga incidencia en esto que habíamos dicho. Puede ser no solo el tamaño de la progenie, podría ser
la viabilidad de sus gametas, o por ejemplo, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la aptitud del individuo. Por ejemplo, la longevidad del fenotipo, ¿cómo se llama? La viabilidad de los descendientes, puede ser que muchos de los descendientes no sean viables, etc. En este caso, el genotipo que mayor progenie tiene es el homocigoto dominante, que tiene un promedio de 6 descendientes. El heterocigoto tiene un promedio de 4,8 y el homocigoto recesivo tiene un promedio de 3,6. Entonces, como habíamos dicho, aptitud se calcula siempre en base al genotipo que más aporta a la siguiente generación. En este caso, el grande. Para hacer esto, entonces, el procedimiento sería dividir cada una de estas progenies por la progenie del que más aporta, y de esta manera la aptitud del genotipo que más aporta a la descendencia va a tener una aptitud igual a 1, va a ser igual a 1, y el resto va a ser relativa a la del genotipo que más aportó. Siempre nos tiene que quedar así, tiene que haber una aptitud que sea la mayor, que tiene que ser 1. No tiene que haber aptitudes mayores a 1, y tampoco tiene que pasar que todos los individuos tienen aptitudes menor a 1. Tiene que haber siempre uno de los genotipos, tiene que tener una aptitud de 1. Entonces, por ejemplo, si también podría darse que el fenotipo que estamos analizando sea la viabilidad de la descendencia, y quizás ninguno de los 3 genotipos tiene una viabilidad del 100%, por ejemplo, el que más tiene puede tener quizás 90%, habrá que dividir la viabilidad del resto de los genotipos por 0,9 o por 90%, y entonces, de esa manera, siempre va a haber uno que va a tener una aptitud de 1 y el resto va a estar referido a este genotipo. ¿Quedó claro cómo se calcula la aptitud? Y que Sí, se entendió. Bien, perfecto. Contrario a la aptitud está el coeficiente de selección, sería el porcentaje de los individuos o la tasa a la que disminuyen los genotipos los individuos de ese genotipo. Entonces se calcula como 1 menos la aptitud del genotipo. También es propio del genotipo el coeficiente de selección, o el propio del fenotipo sería. Vamos a un ejemplo. Este ejemplo consiste solamente en calcular la aptitud. Supongamos, bueno, y es parte de la guía práctica, es el primer ejercicio. Tenemos que el copepo marino, un animalito de mar, Thisbe reticulata, puede ser cultivado en agua marina, en laboratorio. Bueno, el enunciado es bastante largo, particularmente en altas densidades de población. Los heterocigotas A1 o A2, para los 2 alelos codominantes responsables de la diferencia del color, fueron cruzados en poblaciones de alta y baja densidad. Bueno, la cantidad de progenie adulta del F1 fue la siguiente. Y lo importante es esto: que estos genotipos, dependiendo de la densidad, pueden tener distintas aptitudes. La aptitud también va a ser relativa a un determinado contexto. Puede ser que justamente como plantea el problema, si cambia alguna condición, va a cambiar la aptitud. Y esto también, por ejemplo, es clave cuando uno estudia en una población bajo selección, por ejemplo, selección artificial. Si uno aplica un herbicida que elimina un cierto genotipo, la aptitud de ese genotipo está siempre y cuando esté el factor que está seleccionando, digamos. La presión de selección existe solo cuando está ese factor, si no, el genotipo sería neutro, si no estuviera ese factor. Y en este caso también la densidad va a determinar que un genotipo tenga mayor aptitud en un caso o esa aptitud disminuye en otro caso. O sea que bueno, es como otros fenotipos, es dependiente también del ambiente. En este caso, bueno, ¿cuáles son las aptitudes? ¿Cómo la calcularían? Bueno, siempre
para cada una de las condiciones. Vamos a calcular la latitud cuando tenemos una densidad baja. ¿Cuál es el procedimiento que hemos dicho? Hay que tomar el valor más grande como la unidad y Muy después bien. relativizar los otros. Para esta densidad, el individuo que mayor viabilidad tiene es el heterocigota. Y entonces, para calcular cuál es la latitud, tenemos que dividir a todos por 2023. Uy, toqué un botón. De esa manera, entonces, el heterocigota va a tener una latitud de 1. Calculamos el resto. 0.